Crónicas Moniclow. Cuando alguien dijo, yo te creo. El comienzo de mi camino con el dolor invisible. Hoy, muchos años después, puedo mirar atrás y reconocer señales que en ese momento no entendía. Era abril del año 2005. Tenía 25 años y estaba esperando a mi primer hijo, Adriel. Era una etapa que había soñado mucho. Siempre había querido ser mamá y estaba llena de ilusión por conocer a mi bebé. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo empezó a enviarme señales que nadie podía explicarme. Recuerdo perfectamente esos primeros meses. Aproximadamente a los 2 meses de embarazo, comencé a sentir un dolor muy fuerte en mis caderas. No era un cansancio normal del embarazo, era un dolor profundo, una sensación que sentía como si algo dentro de mis huesos estuviera lastimándome. Cuando estaba sentada y tenía que levantarme, mi cuerpo no respondía como antes. Me costaba empezar a caminar. Mis pasos eran lentos. Tenía que arrastrar un poco mis pies y muchas veces necesitaba apoyarme en algo para poder avanzar. Hoy puedo reconocer ese dolor porque después de tantos años aprendí a identificar las señales de mi cuerpo. Sé cómo se siente ese dolor que aparece en diferentes momentos hasta el día de hoy. Pero en aquel tiempo no sabía qué era. No tenía un nombre, no tenía una explicación, solo sabía que algo estaba pasando conmigo. Lo más difícil era que yo conocía a la Mónica de antes. Yo siempre había sido una mujer con mucha energía, activa y con muchas ganas de hacer cosas. Por eso fue un cambio muy fuerte enfrentar un dolor que no entendía y sentir que mi cuerpo durante ese embarazo no respondía de la misma manera. Pero quiero decir algo importante. Eso no significa que mi vida se detuvo. A pesar de ese dolor, seguí adelante. Aprendí a adaptarme, a tener paciencia conmigo misma y a buscar maneras de continuar con mi vida mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. Durante muchos años viví aprendiendo a convivir con diferentes dolores sin tener todavía una respuesta clara. En ese momento, los médicos me explicaban que mi cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse, que después del embarazo muchas cosas podían cambiar y que debía esperar. Y yo esperé, seguí confiando, seguí avanzando, porque aunque había una parte de mí que estaba confundida y tenía muchas preguntas, también había una parte de mí llena de amor, ilusión y esperanza por la llegada de mi bebé. Durante esos meses, yo veía a otras mujeres embarazadas y comparaba mi experiencia con la de ellas. Recordaba a mis primas y a otras mamás que conocía. Claro que ellas tenían cansancio, sueño y molestias propias del embarazo, pero podían continuar con muchas de sus actividades. Mi experiencia estaba siendo diferente. Llegó un momento en que caminar distancias largas se volvió muy difícil para mí. Si tenía que salir con mi esposo, ir a un lugar grande o caminar demasiado, necesitaba usar una silla de ruedas porque mi cuerpo no podía sostener esos esfuerzos por mucho tiempo. Y emocionalmente fue un proceso muy fuerte, porque yo estaba feliz esperando a mi bebé, pero al mismo tiempo estaba viviendo algo que no entendía. Era una mezcla de emociones, la alegría de convertirme en mamá y la incertidumbre de sentir que mi cuerpo estaba atravesando algo de mucho dolor. Y sí, tenía mucho miedo. Recuerdo perfectamente a Olé. Todavía puedo verla en mi mente. Era una mujer de Ghana. Tendría aproximadamente unos 50 años. Siempre la recuerdo con sus jeans, una blusa sencilla, sus lentes y esa sonrisa que transmitía paz desde el primer momento. Llevaba su cabello cuidadosamente arreglado y tenía una energía muy bonita, de esas personas que hacen sentir bien a quienes tienen cerca. Era mamá de 3 hijos y ya era abuelita de una pequeña bebé de apenas unos meses de nacida. Mientras ayudaba a cuidar a su nietecita para que su hija pudiera terminar la universidad, ella también seguía luchando por sus propios sueños. Estudiaba informática porque quería prepararse para trabajar en un consultorio dental y algún día convertirse en higienista dental. Siempre admiré eso de ella. Nunca dejó de soñar. Con el paso de los días empezamos a conversar más. Ella sabía que yo estaba embarazada y también empezó a notar que caminar me costaba cada vez más.
Como vivíamos muy cerca, muchas veces me llevaba de regreso a casa. En esos trayectos hablábamos de la vida, de nuestros hijos, de nuestros sueños y de lo agradecidas que nos sentíamos por nuestras familias. Recuerdo mucho su manera de hablar, con ese acento tan bonito que tenía. Siempre me decía, Sweetie, my girl, y cada vez que lo hacía yo sentía mucho cariño en sus palabras, hasta que llegó ese día. Bajé del carro como siempre. Apoyé una mano sobre la puerta para poder ponerme de pie y empecé a caminar muy despacio. Recuerdo perfectamente que arrastraba un poco los pies porque el dolor en mis caderas era muy intenso. Ella me observó unos segundos. Después abrió la puerta de su carro, caminó hacia mí y con mucha preocupación me dijo, No, 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 Mónica, esto no está bien. Yo le respondí casi con lágrimas en los ojos. Es el dolor del que te he estado hablando. Los doctores dicen que es parte del embarazo, pero yo siento que esto no puede ser normal. Entonces ella puso su mano sobre mis brazos, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Sweetie, yo he tenido 3 hijos. Sé lo que es un embarazo y esto que tú estás viviendo no es normal. Yo te creo. Esas 3 palabras llegaron a mi corazón en el momento en que más las necesitaba. Han pasado muchos años desde aquel día. Nunca volví a ver a Olé. No sé si logró cumplir el sueño de trabajar en el área dental. No sé cómo estarían hoy sus hijos. No sé qué habrá sido de aquella pequeña nietecita que alguna vez llegó a conocerme. La vida nos llevó por caminos diferentes. Pero hay personas que, aunque permanezcan muy poco tiempo en nuestra historia, dejan una huella que dura para siempre. Olé fue una de ellas. Con los años llegaron muchas respuestas. Llegaron médicos, exámenes, diagnósticos, tratamientos y finalmente entendí el nombre de muchas de las cosas que mi cuerpo llevaba años intentando decirme. Pero antes de que llegara todas esas respuestas, llegó una mujer que me regaló algo igual de importante, la tranquilidad de sentirme escuchada. Hoy entiendo que una sola frase puede cambiar el camino de una persona. A veces creemos que ayudar significa encontrar una solución, y no siempre es así. Muchas veces lo que más necesita alguien que está sufriendo es sentir que no tiene que defender su dolor, que no tiene que demostrar lo que siente, que no tiene que convencer a nadie. A veces, con mirar a esa persona y decirle, yo te creo, es suficiente. Por eso quise comenzar estas crónicas Money Glow recordando a Olé, porque sin saberlo ella sembró una semilla que muchos años después daría fruto en mi propia vida. Hoy entiendo que cada palabra de amor, cada gesto de empatía y cada persona que decide acompañar a otra con respeto puede convertirse en una luz en medio de un momento muy oscuro. Y ese es el tipo de persona que yo también quiero ser. Si algún día estas palabras llegaran hasta ti, solo quisiera darte las gracias. Gracias por haberme mirado con compasión. Gracias por haber confiado en lo que yo sentía cuando ni siquiera yo encontraba respuestas. Gracias por caminar a mi lado durante un pequeño tramo de mi vida. Siempre he creído que Dios pone personas en nuestro camino en el momento exacto. Y estoy convencida de que tú fuiste una de ellas. Espero de todo corazón que hayas cumplido tus sueños, que tus hijos estén bien, que tu familia sea feliz. Y que así como sembraste esperanza en mí, hayas seguido dejando esa misma luz en muchas personas más, porque hay personas que nunca olvidamos y tú siempre serás una de ellas. En mi camino, Dios siempre fue mi refugio, mi fortaleza y quien sostuvo mi esperanza cuando todavía no tenía respuestas. Hoy miro hacia atrás con gratitud y entiendo que Él también se hizo presente a través de personas como Le. A veces, Dios responde por medio de una mano que acompaña, una mirada que comprende o 3 palabras capaces de aliviar un corazón. Yo te creo. Mónica Samamé, Money Glow Oficial 2026.